Buenos días, mis hermanos. En este momento quiero estudiar con ustedes un asunto sobre el tema de qué cosa significa ser partes de la naturaleza divina. Esto, aunque algunos lo compliquen, es fácil de explicar y entender si realmente nos ponemos a estudiar la Biblia con oración y pidiéndole a Dios que su Espíritu Santo, que fue quien le inspiró, nos enseñe como maestro las grandes verdades que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Sí, ser partícipes en este caso de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven nuestras a través de su obra en nosotros, es decir, en ti y en mí y en todo aquel que cree en el Evangelio, porque dice el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a nosotros, los gentiles, en este caso. Sí, es a través de la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros, si sometemos nuestra voluntad humana, en este caso, a su voluntad divina. En la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, está escrito, y se los leo, y quiero que ustedes lo compartan conmigo aquí. Así que los invito a buscar sus Biblias, la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice así, y es la cita en la cual me he basado, me he inspirado para este estudio. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Palabra de Dios. Esto, mis hermanos, suena muy claro y sorprendente a la vez. Sí, porque ahí está bien claro escrito. Y el espíritu de inspiración lo ha dejado plasmado en la santa palabra para que nosotros lo podamos entender. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿podemos ser participantes o partícipes en este caso, como dice el apóstol Pedro, de la naturaleza divina? Ahora, la cuestión que yo quiero explicar, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro en esa frase que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina? Yo les pido en este momento que aquellos malintencionados se frenen antes de comenzar a criticar y especular diciendo que yo, Amaury González Pérez, soy un blasfemo al decir que podemos llegar a ser divinos como Dios. Pero quiero poner, en este caso, la canal antes que caiga la gotera. O como decimos comúnmente allá en Cuba, y los cubanos que me escuchan saben que es así, poner la yagua antes que caiga la gotera. Porque no estoy diciendo eso. Para esto, nosotros debemos comprender qué cosa es llegar a ser participantes o partícipes de la naturaleza divina según nos lo dice la Biblia. Y es palabra inspirada de Dios. Y esto, sí, mis hermanos, esto es posible y bíblico. Como les probé en el escrito del apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, allí en el versículo 4. Y se quedó allí en la Biblia canonizado y ha llegado hasta el día de hoy para nosotros. Y está plasmado ahí. Y se lo repito de nuevo. Dice allí segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Sí, mis hermanos, el creer que personalmente puedo llegar a ser partícipe de la naturaleza divina, en este caso, no significa que quiero llegar a ser más grande que Dios o como Él lo es en su deidad absoluta. No quiero que me malinterpreten.
No, ni que malinterpreten a la Biblia ni al apóstol Pedro, porque esto no son palabras mías. Son palabras bíblicas inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, dejadas allí en la palabra de Dios, escrita por el apóstol Pedro, que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que tampoco estoy tratando de ponerme al nivel de Dios. No, esto es un error. El que piensen que yo estoy diciendo esto. En otras palabras, mis hermanos, entre otras cosas, que como Dios nunca llegaré a ser ni yo, ni tú que me estás escuchando, ni ninguna otra criatura, como en este caso ángeles, ni seres de otros mundos sin pecado, en el sentido de sus atributos incomunicables. Y cuando me refiero a los atributos incomunicables, me estoy refiriendo a los atributos incomunicables de Dios, que solo poseen los tres seres de la deidad. En este caso, la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el trío celestial. Estos 5 atributos incomunicables y que solamente son exclusivos de la deidad, en este caso, son, número 1, que son omnipotentes, en este caso todopoderosos, que los 3 son creadores, que los 3 son omniscientes, es decir, omnisapientes, que todo lo saben, que todo lo conocen, tienen un conocimiento desde la eternidad pasada, el presente y hasta la eternidad futura por siempre. Son omnipresentes, están en todo lugar a la vez del universo. En cada rincón, en cada espacio del universo, están en todo lugar. Son omnipresentes. Y que son eternos, es decir, que tienen vida en sí mismos. La eternidad es que nunca han tenido comienzo en el tiempo, ni nunca tendrán fin. Y este es el caso de los 5 atributos incomunicables que solamente le pertenece a la deidad, mis hermanos, y que ninguna otra criatura del universo puede poseer, porque no pueden ser comunicados a más nadie, porque le pertenecen solamente a los miembros de la deidad. Pero Dios tiene, en este caso, atributos o características de su carácter que sí son comunicables. Y son comunicables a nosotros, sus criaturas, a todas sus criaturas del universo. Son comunicables, es decir, a las criaturas racionales. Entonces, convertimos, o al convertirnos nosotros en este caso, en participantes de la naturaleza divina, significa que las características comunicables de la naturaleza de Dios se vuelven nuestras. Él nos las otorga cuando nosotros creemos en Él y lo aceptamos en nuestra vida. Y podemos tener esas características o atributos comunicables de la deidad. Por ejemplo, entre otras, muchas que aparecen en la Biblia, de esas características comunicables de Dios, de la naturaleza comunicable divina, podemos tener en este caso la bondad. Dios es bueno, nosotros por su poder y su gracia podemos ser buenos. Dios es manso, nosotros podemos ser mansos. Dios es justo, nosotros podemos ser justos. Dios es misericordioso, nosotros podemos ser misericordiosos. Dios es piadoso, nosotros podemos ser piadosos. Dios es santo, nosotros podemos ser santos. Dios es paciente, nosotros podemos tener la paciencia de ser pacientes. Dios es gozo, nosotros podemos ser gozosos y tener gozo. Dios tiene paz, nosotros podemos tener paz. Dios tiene dominio propio, nosotros podemos tener dominio propio. Dios tiene templanza, nosotros podemos tener templanza. Dios tiene fidelidad o es fidelidad, nosotros podemos tener fidelidad. Dios es benigno, tiene benignidad, nosotros podemos ser benignos. En este caso, tener benignidad. Dios es honesto, nosotros podemos tener honestidad y ser honestos. Dios es amor, nosotros podemos ser amor. Pero el mayor de todos estos, mis hermanos, es el amor. El amor lo recoge todo. Y ese amor es el amor ágape, que esa es una palabra griega que muchos conocen, de los que ahora me están escuchando, que es el amor desinteresado, que no tiene nada de egoísmo, ese amor ágape, que lo da todo por otro, aun siendo tu enemigo, sin pedir nada a cambio. Mis hermanos, ninguno de nosotros, en este caso, tiene naturalmente estas características o cualidades como parte de nuestra propia naturaleza humana caída, sin que hayan sido corrompidas por el pecado en algún punto.
En este caso, las características humanas que son buenas son limitadas, fallan constantemente y tienden a ser, por naturaleza, egoístas. Sí, mi hermano, o mis hermanos que ahora me escuchan, mis amigos, y aquellos que no son mis hermanos ni mis amigos que me están escuchando. Hay una gran diferencia entre justicia o amor humano a la justicia y el amor, en este caso, de Dios. En Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13 de su carta, dice él acerca de Dios que él no puede ser tentado por el mal. No, Dios no puede ser tentado por el mal. Por otro lado, todo ser humano tiene una carne con pasiones y deseos, o la inclinación, en este caso la propensión a pecar, al pecado, lo que causa que seamos tentados. Esa es la naturaleza humana, mis hermanos. Sin embargo, si yo soy fiel y recibo victoria sobre la tentación a pecar, paso a paso, sometiendo mi voluntad humana, en este caso, mis deseos humanos, a Dios, a la voluntad divina, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece cuando sometes tu voluntad humana a la voluntad divina. Y podemos desarrollarnos en esa santidad divina para que el pecado en mi carne sea llevado a muerte por el poder de Dios obrando en mí y obrando en ti. Entonces, estas características divinas que son puras, son perfectas, pueden ser hechas en mi vida y en tu vida por el Creador, porque separados de Él nada podemos hacer, como dice Juan en el capítulo 15, versículo 5. Sí, y lo dice Juan, pero eran palabras que dijo Jesús, que Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos. Entonces es un proceso de transformación, mi hermano. Lentamente, pero seguro, el fruto del Espíritu, la cual es forma de decir naturaleza divina, empieza a reemplazar al pecado en tu carne, al pecado en mi carne. Esto está escrito claramente en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 al 26, donde se habla de los frutos del Espíritu. Sí. Y a medida que yo sigo fielmente, a medida que tú sigas fielmente a Jesús en el camino de victoria sobre la tentación y el pecado, mi naturaleza se vuelve divina en lugar de humana, y tu naturaleza se puede volver divina en lugar humana. Puedo seguir el ejemplo de Jesús por medio del Espíritu Santo dentro de mí, obrando en mí, el cual me muestra la verdad y me da el poder para vencer sobre la tentación y el pecado, de la misma manera que Jesús venció, porque aparte de Él ser nuestro Salvador, aparte de Él ser nuestro sustituto, Él es nuestro modelo humano a imitar, es nuestro modelo humano a seguir, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 21. Esto es algo de lo que tengo que estar consciente yo y de lo que tienes que estar consciente tú. No ocurre automáticamente, ¿no? O por un toque de magia o una declaración legal divina solamente, que Dios nos declara justo solamente porque nos declara y ya. No. Dios, en el momento que nosotros tenemos la fe de Jesús, nos declara y nos hace justos al unísono, a la misma vez, al mismo tiempo, por su infinito poder, mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la verdadera justicia por la fe. No te dejes engañar. Solo sucede si conscientemente hago uso de las oportunidades que obtengo diariamente para vencer. Sí, para vencer cosas como el orgullo, cosas como la irritación, pensamientos impuros, malicia, envidia, chismes, pereza, egoísmo, etcétera, etcétera. Jesús, mis hermanos, tenemos que entender muy bien que Jesús, además de ser nuestro sustituto, es nuestro ejemplo y modelo a seguir.
Y recordemos lo que escribiera el apóstol Pablo allí en la segunda carta a los Corintios, creo que en el capítulo 11, en el versículo 1. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y dice allí en Apocalipsis sobre los 144,000 que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, que Cristo es nuestro patrón. Cristo es nuestro modelo humano a seguir. Y muchos se han conformado a decir que Cristo es nuestro sustituto. Sí, Él es nuestro sustituto. Pero Cristo no solamente es nuestro sustituto, mi hermano. Cristo no solamente es el sustituto de la raza humana. Cristo, aparte de ser nuestro sustituto, Él es nuestro modelo a seguir, nuestro patrón humano a seguir. Pero con este falso evangelio evangélico de justicia por la fe, de justificación por la fe, que realmente no es justificación por la fe verdadera, porque es falso, que se nos vende desde los púlpitos, en las publicaciones y principalmente desde que en el año 1957 viera la luz el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, o QOD por sus siglas en inglés. Irónicamente se apagó la luz verdadera de la justicia por la fe y solo se enseña que Cristo es sustituto, pero nada se dice de que Él es nuestro modelo a seguir. Está escrito que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, teniendo todo el derecho a hacerlo, porque Él mismo era Dios. Él mismo es Dios, sino que Él se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros los seres humanos, en nuestra naturaleza humana caída 4,000 años después que Adán había caído. Él apareció en su carne y en la condición de hombre, con una humanidad caída como nosotros, se hizo obediente hasta pagar la segunda muerte. Y esa es la muerte de separación eterna de Dios, y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre, ante ese Jesús, se va a tener que doblar toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y confesar que Él es el Señor para honra y gloria de Dios Padre. Hasta el mismo Satanás, después del milenio, con todos los impíos de todas las épocas y todos los demonios secuaces de Él, se van a tirar de rodillas y reconocer la justicia de Dios. Y ahí quedará vindicado para siempre el carácter de Dios ante el universo. Y eso lo podemos ver allí, lo que dice Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos está llamando allí el apóstol Pablo a que haya en nosotros el sentir de Jesús, es que tengamos la mente de Cristo. Y podemos tener la mente de Cristo, el mismo sentir que tuvo Cristo, el amor ágape, ese amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. Ese amor no egoísta, ese amor desinteresado, ese amor que viene de Dios. Y ese es un atributo comunicable de la deidad para nosotros, mis hermanos. También está escrito que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:6. Dice allí que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, en Cristo. Esto significa, mis hermanos, que mientras estaba Jesús en forma humana y con la ley de la herencia de una naturaleza humana caída, 4,000 años después de Adán, como les dije antes, Jesús, en este caso, logró la transformación de la naturaleza humana a la naturaleza divina completamente, obteniendo la victoria sobre la tentación y el pecado. Y ahora, nosotros, en este caso, debemos seguir este camino que Él ha trazado para ti y para mí, como modelo, siguiendo ese modelo humano de Jesús. Ese es el camino de la santidad, es el camino de la obediencia, es el camino de la fe de Jesús que nos hace humildes, como lo dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esa es la esencia del mensaje de los 3 ángeles. Es la armonía entre la ley y el evangelio, mi hermano. Es vivir a la vez la ley y el evangelio en nuestra vida. Fíjense que esos son el grupo final de los 144,000 que dan el mensaje de los 3 ángeles. Y Dios se siente honrado de decir de ellos, como dijo de Job, cuando fue tentado, cuando Satanás se presentó ante él en el cielo. Él va a decir, mira, ahí en la tierra están. Esos son mis santos que perseveran en mi nombre, que perseveran en mi gracia, que perseveran en mi poder, que guardan y obedecen mi ley, guardan y obedecen mis mandamientos, porque tienen la fe de Jesús. Es la armonía total entre la ley y el evangelio.
es la santidad, es la victoria sobre el pecado. Sí, mis hermanos, no nos dejemos confundir para seguir pecando contra Dios, alejados de la naturaleza divina. Debemos entender que aunque Cristo vino en semejanza de carne de pecado, y Él logró la victoria sobre la tentación y el pecado en este caso, y nos dejó un modelo a imitar con su vida, nosotros tenemos que seguir ese modelo con el poder de Dios. Sí. No les estoy diciendo que esto es algo que yo o tú debamos lograr con nuestras propias fuerzas humanas, con nuestra justicia humana, porque nuestra justicia son trapos de inmundicia. Es la fuerza y el poder de Dios y la justicia divina actuando en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Es la santificación, es la justificación, que es imputada e impartida a la vez. Dios nos declara justo y nos hace justo. Dios nos declara santo y nos hace santos. Son simultáneas, suceden a la vez, son al unísono. Sí, porque cuando pensamos que es nuestra propia justicia humana, eso es legalismo y salvación por obras, mis hermanos. Porque Cristo debe ser nuestro sustituto, imputándonos su justicia por medio de la fe. Pero Él no solo nos declara legalmente justos, sino que nos hace justos para que andemos en la obediencia de su voluntad, de su palabra, de su ley. Es la armonía total de la ley y el evangelio, y es el poder de Dios para salvación en Cristo. La justificación, mis hermanos, es una obra que Dios hace en mí y en ti. Es la obra de Dios en nosotros. Es un milagro. Es el poder de Dios para salvación. Entonces, se hace evidente que nuestras acciones humanas, nuestros motivos, nuestras intenciones y propósitos en la vida se vuelven divinas y se encuentran por encima, en este caso, de lo que es normal para las personas. El resultado de Dios haciendo este milagro en ti y en mí, una vez que creemos en Jesús por medio de la fe y llegamos a poseer la fe de Jesús en nuestra vida a través de tu obediencia y a través de mi obediencia por medio de esa fe y el poder del Espíritu Santo, es que, en este caso, los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos que están por encima de la tierra, como dice Isaías 55, se vuelven nuestros pensamientos. Llegamos a tener la mente de Dios, la mente de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. El hecho de que Dios pueda lograr una hazaña tan asombrosa en mí y en ti, mi hermano, como seres humanos que somos nosotros ordinarios y normales, quienes estamos profundamente arraigados en este caso con la tendencia o la propensión a pecar, es tan asombroso que lo alabaremos, le honraremos y le glorificaremos por toda la eternidad por habernos salvado de esa manera tan maravillosa, tan milagrosa. Así mi vida y tu vida en la nueva creación verdaderamente traerá honor, honra y gloria a Dios, vindicando su carácter ante todo el universo creado. Por eso dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Le podremos dar la gloria a Dios. Y esta es la esperanza viva y el gozo que tengo yo, en este caso, a Mauri González Pérez, desde el día que comprendí este mensaje, el mensaje más precioso enviado por Dios a su pueblo, remanente del tiempo final, allá en Minneapolis, en el año 1888, por medio de sus atalayas, los jóvenes pastores Waggoner y Jones. Es el mensaje más precioso. Y dice Elena de White que es el mensaje más precioso. Ella también dijo que era el mensaje del tercer ángel en verdad. Este mensaje, un mensaje que ha sido lamentablemente rechazado y sigue siendo rechazado. Y es el mensaje enviado por Dios desde el cielo. Y al rechazar el mensaje y los mensajeros, estamos rechazando al dueño del mensaje, a quien ha enviado el mensaje. En este caso estamos rechazando a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Por eso es que yo lucho. Por eso es que tengo deseos de vivir y vivirlo, compartirlo. Y he puesto también los ojos en Jesús y en este mensaje, apreciándolo, apreciando este mensaje maravilloso, para que así el pacto de Dios se cumpla en mí, su poder, ese pacto que él hizo con Abraham, ese pacto eterno que hizo con Cristo. Ese pacto es el que él tiene con nosotros,
Solamente por medio de la fe podemos recibirlo y Él en su poder nos va a dar el poder para cumplir su voluntad, para cumplir su ley, porque el pacto nuevo de Dios en nuestra vida es su ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso es la armonía total de la ley y el evangelio en nuestra vida. Y por eso Él dice de este último grupo que predica el mensaje de los 3 ángeles del tiempo final, que logran la victoria sobre el pecado: aquí está la paciencia, la perseverancia de mis santos. Son santos porque guardan mis mandamientos y tienen la fe de Jesús. Es por eso que mis ojos, mis hermanos, están fijos firmemente en esta preciosa enseñanza de la justificación por la fe, en el garante, en este caso en Cristo Jesús. Y sí, mis hermanos, y termino con lo escrito bajo inspiración por el apóstol Pedro en los versículos 3 hasta el 5 del capítulo 1 de su primera carta. Dice allí: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Que Dios los bendiga.